Mis queridos alumnos, como siempre, seguimos adelante gracias al amor, cuidados y bendiciones de nuestro amado Dios. En esta oportunidad, pues, seguimos nosotros con esa fuerza para seguir aprendiendo cada día más, ¿sí? Hoy día vamos a ver todo acerca de lo que es la oración bimembre. La oración bimembre viene a ser, pues, esta oración que va a expresarnos algo y que lo vamos a poder dividir en dos partes, un sujeto y un predicado, ¿sí? Muy bien, chiquitos preciosos, vamos entonces a estudiar todo acerca de la oración bimembre. Como podemos apreciar ahí, la oración bimembre es aquella que se puede dividir en dos partes. Y esta parte viene a ser el sujeto, el predicado. Por eso se le dice bimembre, porque es dual. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla o se dice algo dentro de la oración. Y para su reconocimiento, le preguntamos al verbo, le hacemos tres preguntas principales. La primera es, dice, ¿quién? La segunda es quiénes y la tercera es qué. Pero que ustedes pueden observar, dice que quién más verbo se plantea cuando se trata de una persona o de un animal. Y quiénes ya es el plural cuando se trata de varias personas o varios animales. Y la tercera pregunta, ¿qué más verbo? Es cuando el sujeto se refiere a cosas, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a poder identificarlo mejor en los siguientes ejemplos. Miren acá, dice, mi hijo mayor viaja mucho. En una oración bimembre, lo primero que se hace es identificar o reconocer al verbo, porque recuerda que al verbo le hacemos las preguntas. Entonces, subrayamos acá el verbo, ¿sí? Y al verbo le preguntamos, verbo, ¿quién? Mira, ¿quién viaja mucho? El verbo nos responde, mi hijo mayor. Todo esto de acá es el sujeto, mi hijo mayor. Como ya has identificado al sujeto, quiere decir que el resto es el predicado, ¿sí? En el segundo ejemplo observamos ahí, dice, están contentos los niños en el parque. Observen, ¿eh? Están contentos los niños en el parque. Y acá reconocemos al verbo. El verbo es están. Aquí está, el verbo. Y planteamos la pregunta, ¿quiénes? Porque están en plural. Decimos entonces, ¿no? Verbo, verbo, verbo. ¿Quiénes están contentos? Los niños, perdón, el verbo no responde, los niños. Ojo, verbo. ¿Quiénes están contentos? Y el verbo no responde, los niños. Miren, este es el sujeto, los niños. Quiere decir, el resto ya es el predicado. Miren, los niños, no nos está diciendo dónde, ¿ah? Sino quiénes están contentos, los niños. ¿Ok? Entonces, el predicado es están contentos y en el parque. Miren, los niños son los del sujeto. Mucho cuidado con esta identificación. En la tercera oración vemos, son antiguas esas computadoras. Reconocemos el verbo, son. Y al verbo le preguntamos, ¿qué son antiguas? Y el verbo nos responde, esas computadoras. Observamos acá entonces, lo demás es el predicado. Esas computadoras vendría a ser el predicado, ¿sí? Entonces nos vamos a la cuarta oración. Mira, los perros y los gatos hacen travesuras. Conocemos al verbo, dice hacen. Le preguntamos al verbo. Bien, ¿quiénes hacen travesuras? Los perros y los gatos. ¿Te das cuenta? Hay algo importante que quiero que tú te des cuenta en esto del sujeto. Tú te das cuenta acá, el sujeto puede estar ubicado al inicio
Puede estar ubicado al medio o puede estar ubicado al final. Cuando el sujeto está ubicado en el medio, te das cuenta, el predicado se parte en dos. Eso es muy importante. Y recuerda, para su reconocimiento, el sujeto, planteas tres preguntas. ¿A quién al verbo? ¿Quién más verbo cuando se trata de una persona o de un animal? ¿Quién es más verbo cuando se trata de varias personas o de varios animales? ¿Y qué cuando nuestro sujeto se trata de cosas? Y ahí está en el ejemplo. En el primer ejemplo, ¿quién? Porque se trata de una persona. En el segundo ejemplo, ¿quiénes? Porque se trata de varias personas, los niños, ¿verdad? Y en el tercer ejemplo, ¿qué? Porque se trata de una cosa. En el cuarto ejemplo, vamos a ver quiénes, porque estamos hablando de animales. Recuerda, ¿quién? ¿Quiénes? Se plantea cuando nuestro sujeto se trata de personas o de animales, ¿sí? ¿Quién? Cuando está en singular, donde quién cuando está en singular y quiénes cuando está en plural, ¿sí? Bien, chiquitos preciosos, para reforzar esta clase, vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a practicar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las preguntas. Aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a practicar. Ok, ahí está. Dice, practiquemos. Subraya el verbo siempre es con verde. Subraya el verbo sujeto, sujeto es ese y predicado. Y predicado, ¿sí? Bien, vamos entonces a nuestro primer ejemplo. Dice acá, un enorme edificio cayó el jueves. Recuerda que en una oración bimembre, lo primero que tú reconoces o identificas es el verbo. Porque al verbo le planteas las preguntas adecuadas, correspondientes, para reconocer el sujeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, un enorme edificio cayó el jueves. ¿Dónde estaría el verbo acá? Ajá, muy bien, cayó. Exacto, esto es el verbo. Y al verbo le pregunto, un enorme edificio. Un enorme edificio. Edificio yo tengo que ver, ¿es una cosa, es una persona, es un animal? Entonces sé que se trata de una cosa, de un objeto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo voy a emplear la pregunta ¿qué? Entonces le pregunto al verbo, ¿qué cayó el jueves? Y el verbo me responde un enorme edificio. Ahí está, mire el sujeto, un enorme edificio. Como ya reconocí el sujeto, el resto vendría a ser el predicado de color negro. Ahí está, predicado. Listo, ya está. Vamos entonces a la número 2. Tocó hermoso la niña su piano. ¿Dónde está la acción? ¿Cuál es el verbo? Ajá, perfecto. Muy bien, tocó. Ahí está el verbo. Y al verbo le pregunto. Pero antes de preguntarle, debo decir, ¿de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando del piano o estoy hablando de la niña? De la niña, ¿verdad? Por lo tanto, es una persona. Y para una persona se emplea ¿quién? Entonces pregunto al verbo, ¿quién tocó hermoso su piano? ¿O quién tocó hermoso? La niña, ¿verdad? Aquí está, sujeto. Recuerda lo que dijimos anteriormente, que el sujeto puede ir al inicio, puede ir al medio o puede ir al final. Y cuando el sujeto está en el medio, el predicado se parte en dos. Porque recuerda que el resto de la oración es el predicado. ¿Sí? Ahí está. Has reconocido, identificado el verbo, le planteas la pregunta, al mismo te responde el sujeto y todo lo demás es el predicado. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces con la oración número 3. Camina muy lento mi abuelita. ¿Dónde está la acción? Acá está. Recuerda que la acción es el verbo, ¿sí? Ahí está el verbo. Te pregunto, verbo, ¿quién camina muy lento? El verbo me dice mi abuelita. Ahí está. ¿Listo? Quiere decir que el resto es el predicado. Ahí está lo que nosotros hemos dicho anteriormente. El sujeto puede ir al inicio, puede ir al medio o puede ir al final. Y cuando el sujeto está en el medio, el predicado se parte en dos.
Y antes de aplicar las preguntas respectivas al verbo, yo tengo que ver de quién estoy hablando. Estoy hablando de una persona, de un animal, de una cosa, varias personas, varios animales, ¿verdad? Para luego poder plantear mi pregunta. Muy bien, vamos entonces a la número 4. ¿Sí? Ahí está. Decimos la número 4. Remataron los cuadros en la subasta. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está la acción? Acá, ¿verdad? Remataron. Listo. Pregunto, ¿de qué estoy hablando? ¿Ah? ¿De qué? Estoy hablando de cuadros, de varias cosas, ¿verdad? Entonces le pregunta al verbo, ¿qué remataron en la subasta? Y el verbo me responde, los cuadros. ¿Vistes? Muy bien. Entonces, como ya reconocí, el sujeto quiere decir que el resto es el predicado. No te olvides, es muy importante plantearte bien la pregunta. ¿Sí? Y la número 5 nos dice, ese perro es, mire, ese perro es chico, perdón, ese pueblo es chico. Pues el verbo es, ¿verdad? Pregunto entonces, ¿qué es chico? Pues no estoy hablando de una persona. ¿Qué es chico? Y el verbo me dice ese pueblo. Muy bien. Y de lo demás vendría a ser el predicado, ¿sí? No te olvides. El sujeto es la persona, es el animal o es la cosa de quien se habla o se dice algo en la oración. Y el predicado es todo lo que dices del sujeto, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a la oración número 6. Es antigua esa hermosa calle angosta. Ahí es. Es antigua esa hermosa calle hermosa. Esa hermosa calle, ahí está, esa hermosa calle angosta. Mira, el sujeto es grande, ¿verdad? Y el resto vendría a ser el predicado. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Fácil, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reconocer o identificar al verbo. Al verbo le planteas la pregunta, pero tengo que ver de qué se está tratando, de una persona, de un animal, de una cosa, varias personas, varios animales, de cosas, ¿verdad? Y acá vemos, compró ella muchos artefactos. ¿Dónde está la acción? Acá, porque se va de compras, ¿verdad? Entonces dice compró, ahí está el verbo. Y le pregunto al verbo, ¿quién compró muchos artefactos? Y el verbo me responde, ella, mira, ella. ¿Te das cuenta? Y como ya está mi sujeto, me sobra el resto, quiere decir que esto de acá es el predicado y esto de acá también. ¿Ok? Pero ¿por qué arriba no es solamente la calle hermosa? Porque estoy diciendo esa hermosa calle angosta. Acá estoy diciendo, ¿quién compró? Ella. Es antigua, es hermosa calle angosta. Hay que saber también reconocer o identificar correctamente el sujeto, porque no vaya a ser que solamente subraye una parte y lo demás lo deje para el predicado. No, hay que tener mucho cuidado. Pero para ello es la práctica, por eso estamos siendo por partes. ¿Sí, chiquitos preciosos? Entonces no te olvides, la oración bimembre es aquella que se puede dividir en dos partes, diferencia de la unimembre, que no se puede dividir. Y esas dos partes es el sujeto y el predicado. El sujeto, que viene a ser la persona, animal o la cosa de quien se habla o se dice algo en la oración, ¿verdad? Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. ¿Sí? El sujeto, para reconocerlo, nos planteamos tres preguntas. ¿Y a quién le planteamos? Al verbo. ¿Quién? Cuando se trata de una persona o de un animal. ¿Quién es? Cuando está en plural, varias personas o varios animales. ¿O qué? Cuando se trata de cosas. ¿Sí? Pero hay que saber reconocer bien al verbo y ver de qué se trata. De persona, de animal, etcétera, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, por favor. No te olvides que el sujeto puede ir al inicio, puede ir al medio o puede ir al final. Y cuando el sujeto esté en el medio, el predicado se parte en dos. ¿Sí? Muy bien, chiquitos preciosos. No hay tarea, pero practiquemos. Cuando tú vas a resolverlo, resuélvelo solo. Luego verificas si está como lo estamos haciendo acá en clase, ¿sí? Dios me los bendiga grandemente.